Y ya es ley porque el presidente de la República, Santiago Peña, promulgó en la tarde de ayer el proyecto que crea la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones. Maratónica sesión en la Cámara de Diputados, no duró 10, 11 minutos la sesión extraordinaria para aprobar este criticado proyecto de ley. Ni siquiera lo analizaron artículo por artículo, sino directamente capítulo por capítulo. 42 diputados presentes, 42 a favor de la sanción de este proyecto, que repetimos inmediatamente, se remitió al Ejecutivo. Mientras tanto, en las afueras del Congreso Nacional, manifestación, reacción del sector trabajador, del sector de los jubilados. Están anunciando que es muy probable realicen una huelga general a consecuencia de esta decisión. Docentes dicen que probablemente no van a iniciar el año lectivo 2024. Mientras tanto, los diputados ya tenían consigo su canastita de fin de año, su regalito. Y estas son imágenes del exterior, de afuera, la realidad, la cruda y dura realidad. Esto tiene ambiente, compartamos un poquito. Pero para fortuna de la clase política, los sindicalistas, los trabajadores, los jubilados decidieron retirarse, anunciando lo que ya le estábamos diciendo, que analizarán la posibilidad de una huelga general. Los docentes también, una probable medida de fuerza de no iniciar las clases el año que viene. Y esto caló hondo. Una señora, jubilada ya por cierto, una mujer de la tercera edad, lamentándose por la decisión asumida en la Cámara de Diputados de sancionar esta ley que así como veníamos diciendo, no tuvo una discusión amplia. Papá, cuando se estaba construyendo el hospital central de la Sereno, cuidaba bien. Estaba construyendo el hospital central de la Sereno, cuidaba bien. Bueno, más temprano estuvo el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, reuniéndose con los integrantes de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, que finalmente después dictaminó en mayoría por la aprobación de este proyecto de ley. Hay que decir que se introdujeron dos importantes modificaciones al artículo 31, el cual establecía que el superintendente o interventores de las cajas tendrían inmunidad mientras duren en sus cargos. Obviamente eso, ante las protestas, se dejó sin efecto y todo aquel funcionario que ocupe la superintendencia, o sea, un interventor, será sujeto a proceso penal, como todos nosotros, como cualquier persona. Como cualquier funcionario. Ese es un punto. Artículo 43, en el cual ese era otro artículo muy criticado porque habilitaba al Estado a tocar dinero jubilatorio, dinero del IPS. Pero ante la protesta también se estableció taxativamente que los fondos del IPS, están otras cajas, pero fondos del IPS bajo ningún sentido van a ser tocados. O sea, la plata del IPS está asegurada. Pero conversando con el ingeniero Pedro Ferreira, quien tuvo una de las mejores administraciones al frente del IPS, y eso hay que decirlo, mejores administraciones en los últimos tiempos, si no es la mejor, decía que la ley, otros artículos son un tanto ambiguos. Por sobre todo se establece una discrecionalidad acerca de los porcentajes que el IPS debe invertir, por ejemplo, en certificado de depósito de ahorro, en acciones. Y decía en este sentido que el IPS ahora tiene en el mercado unos 2.500 millones de guaraní, 2.500 millones de dólares, me quedé cortísimo, 2.500 millones de dólares, pero con esta ley
el porcentaje de depósito en los bancos y financieras del 75% hay que reducir al 55%. O sea, IPS tiene que depositar hasta el 55% de todo lo que tiene en bancos y financieras. Lo que significa entonces que el IPS tendrá que retirar del sistema financiero bancario unos 500 millones de dólares. Y la pregunta es, ¿dónde el IPS va a meter esos 500 millones de dólares? Y la alternativa era que el Estado se haga cargo de esa plata. La administración de esa plata. De esa plata, que preste esa. Pero eso está desechado. Pero queda ahí. ¿Dónde el IPS va a invertir esos 500 millones de dólares? Y ese es el riesgo, que de repente el IPS haga una mala inversión. Y decía el ministro de Economía, Fernández Valdovinos, que el Consejo de Seguridad Social es el que va a comandar todo y que el superintendente va a ser un simple ejecutor de los mandamientos de este Consejo de Seguridad Social. Escuchen un poco lo que explicaba Fernández Valdovinos. Ya lo compartíamos ayer, pero vale la pena reiterar y decir esto. Este tipo de explicaciones en ningún momento se tuvo de parte de las autoridades económicas. El tema comunicacional. Es un fracaso total. Lo que decía el ministro de Economía. Lo que se hizo es básicamente una especie de reflejo de la forma en que trabaja la superintendencia de bancos. En la superintendencia de bancos, el superintendente no hace lo que quiere. Tiene ciertas reglas y por sobre todo tiene, digamos, un jefe, que en ese caso es el directorio del Banco Central del Paraguay, que le controla y lo puede cambiar si su función no se ajusta a las leyes y reglamentos. En el caso del superintendente de jubilaciones, también tiene un jefe, pero es diferente porque no está en el Banco Central del Paraguay. En este caso, el jefe del superintendente es lo que se llama el Consejo de Seguridad Social. Eso está por encima de lo que es el superintendente y es el que realmente le dice lo que tiene que hacer. El superintendente básicamente tiene un rol de supervisar de que lo que dicte el consejo se apliquen en las cajas. Ahí está. Según Carlos Fernández Valdovinos, el superintendente de jubilaciones simplemente va a ser un ejecutor de lo que disponga este Consejo de Seguridad Social. ¿Y quiénes van a integrar este Consejo de Seguridad Social? El ministro de Economía, el ministro del Trabajo o ministra, el presidente del Banco Central, un representante del sector trabajador, un representante del sector jubilatorio y un representante del sector empresarial. Pero, ¿qué va a pasar? El superintendente va a ser designado por el presidente de la República y ese superintendente tiene doble voto. Al final de cuentas, va a ser el gobierno nomás el que resuelva lo que cree conveniente. Así están las cosas. Pero esto ya es ley. Si es que, ojalá que esto sea para bien. Nadie discute que es importante este tipo de proyectos porque, a ver, de 8 cajas que van a ser supervisadas, creo que una sola es la que tiene superávit, después todas son deficitarias. La caja de la policía, por ejemplo, tiene un déficit acumulado de creo que 563 millones de dólares en los últimos 10 años. Y eso sale de nuestros impuestos para cubrir. ¿Cómo con los impuestos se supone el déficit de las cajas de...? Sí, claro.